En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos, mis pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Finalizamos hoy el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El capítulo 10 es, podemos llamarlo, el capítulo misionero o el capítulo de envío. Durante todo ese capítulo hemos escuchado cómo Jesús envía a sus discípulos a anunciar, a predicar el arrepentimiento, pero los manda, como iniciaba, no a los paganos, a los gentiles, no, vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y decíamos cuando iniciábamos este capítulo, Jesús primero quiere barrer su casa antes de ir a barrer la casa ajena. Decíamos eso. Jesús no manda a sus apóstoles a que vayan a corregir a paganos, a gentiles. No. Manda a corregir a aquellos que creen, que tienen la verdad, que son mejores, que son perfectos, que están cerquita de Dios, que ya están salvos. Y no hay peor lugar para ir a predicar, o no hay cosa más difícil que predicarle a un grupo de personas que creen que ya lo saben todo, que creen que no necesitan que nadie les enseñe, porque yo tengo tantos años de estar en la iglesia, yo me sé tantos textos bíblicos, yo soy predicador, yo soy de tal movimiento, tengo tantos años, he sacado este título en teología, o tengo esta licenciatura en filosofía, o me sé la Biblia de memoria, o porque soy cura, o porque soy monja, o porque soy un obispo. A mí nadie me puede enseñar ya. No hay peor grupo de personas para ir a predicar que ese tipo de personas, que creen que ya lo saben todo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo va a enfrentar a este grupo de personas y le va a echar en cara su pecado, sus errores, hermanos, va a ser una de las cosas más difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente para Él, sino también para sus discípulos, para los apóstoles. Porque hoy dice Jesús, no he venido a traer paz, no, he venido
vengo a revolver las conciencias. Vengo a darle vuelta a toda esa máscara de aparente perfección en la cual estamos. Vengo a quitar esa máscara. Y hermanos, la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 10, hermanos, es un texto que a mí me impresionó tanto, ¿verdad? Miren que el Señor le está hablando a un pueblo, y miren, le está hablando al pueblo de Israel. O sea, no le está hablando a otro pueblo, le está hablando a los hijos de Israel. ¿Y cómo los llama? Príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, esa es una de las palabras más horribles que se podía mencionar en aquel tiempo. Y se lo está diciendo Isaías al pueblo de Israel, a la nación consagrada, al pueblo escogido. Se los está diciendo a ellos, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Se acuerdan quiénes son ellos, verdad? Sodoma y Gomorra fueron aquellas ciudades que sus pecados eran tan grandes, eran tan abominables, tan terribles, que Dios hizo llover fuego y azufre sobre esas ciudades hasta desaparecerlas completamente, porque sus pecados eran abominables. Pues Isaías está llamando así al pueblo de Israel. Los está llamando así, y hay una cosa interesante. Dice el Señor, estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos. Estoy harto. Miren, estoy harto de que pisoteen mis atrios con sus sacrificios de bueyes, ovejas, carneros, corderos. Estoy harto. Estoy harto. ¿Qué significa? Que aquel pueblo era asiduo al templo. Estaban yendo al templo, estaban ofreciendo sacrificio, cantaban, ofrecían esto, ofrecían lo otro al Señor. Era un pueblo que, no, hombre, celebraban su fiesta, ¿verdad? Y que el Señor aquí, y es como aquel que dice que andan con el Jesús en la boca, pero el diablo en su corazón. ¿Quién les ha pedido, dice en la primera lectura, que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo a visitarme? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni inciensos abominables. Oigan esto. Oigan esa frase. Dones vacíos. Dones vacíos. Incienso abominable. Qué palabras más fuertes. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, sus solemnidades y sus fiestas. Las detesto. Ustedes podrán decir, ¿por qué estará enojado Dios, verdad? ¿Cuál será el motivo? Y ahorita viene lo importante de la lectura que hemos escuchado hoy. Se me han vuelto una carga insoportable cuando extienden sus manos para orar, cierran los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Aquí está una cosa interesante. Aunque levanten sus manos, oren, cierren sus ojos, no los escucharé. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Porque sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Sus malas acciones. Dejen de hacer el mal
aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Ahí estaba la clave. Mire, esa es la cosa. Ahí está la clave y el problema de toda la molestia. ¿Y por qué el misionero? ¿Por qué el evangelizador? ¿Por qué el sacerdote va a incomodar y va a dar vuelta a todo? Porque muchos de nosotros nos creemos que con solo estar en una banca sentado, y como dicen los protestantes, aruñándose la cara, ya con eso usted ya está salvo, y a usted le están saliendo alitas y ya va, ni el piso toca, ya va para el cielo. No, hermanos. Yo he insistido muchas veces, de nada me sirve pasar metido en la iglesia si yo no pongo en práctica lo que la palabra de Dios dice. De nada me sirve. De nada me sirve que yo con la misma lengua que estoy comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, con esa misma lengua y con esos mismos dientes que trituro el cuerpo de Cristo, o como la carne y la sangre de Cristo, al salir de la iglesia me estoy comiendo a mi hermano y estoy masticando los huesos de mi hermano. De nada me sirve. De nada me sirve. Y ese es el error en el que hemos caído nosotros. Porque no hemos pasado del conocimiento a la práctica. Una cosa es lo que yo conozco de la palabra de Dios, una cosa es lo que yo sé de la palabra de Dios, y otra cosa es lo que yo vivo de la palabra de Dios en mi vida diaria. Y como hemos dicho durante estos días, usted no necesita, ni yo necesito, irme para África, para Europa, o para otros países como Nicaragua, lugares donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, muchos otros países, Argentina incluso, que son tierras de misión. Y ahora Chile, ¿verdad?, que estábamos en retiro, los sacerdotes, y llegó un obispo de Chile y diciendo que Chile necesita sacerdotes. Incluso decía él que él tenía una parroquia, que solo su parroquia era al porte de la diócesis de San Vicente, y solo él la atiende, y otro sacerdote. No hace falta irme para allá, para el otro lado del mundo, para decir yo sí soy misionero porque estoy trabajando aquí en una tierra de misión. No, hermano. El discipulado, el apostolado se comienza a vivir en nuestra casa, en nuestro hogar, con los hijos, en el matrimonio, con los hermanos. Es allí donde se comienza a vivir. Porque tenemos la mala creencia de pensar que el único lugar donde Dios me está viendo es en la iglesia. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, a quien hoy el profeta Isaías le llama príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Porque ellos en el templo, aquí está, Señor, esta ofrenda, este corderito, y cantemos al Señor y alabemos al Señor. Pero un pie afuera del santuario eran unas víboras, unos injustos, unos perversos. Y por eso el Señor hoy les echa en cara su pecado, su injusticia. Y también está tratando de abrirles los ojos para que vean su pecado y no se pierdan. Y eso es lo que podría pasarnos también a nosotros, cuando no llevamos a la práctica, no llevamos a nuestra vivencia lo que Jesús nos dice. Y lo peor de todo, hermanos, lo peor de todo, y era lo que yo decía en la Santa Misa, es creerme que yo sí soy bueno. Ahí es donde está el problema. Por eso Jesús va a decir a las autoridades judías, a los escribas, fariseos, a los maestros de la ley, a todos aquellos que se creían buenos, les va a decir:
a ustedes, los publicanos y las prostitutas, se les adelantarán en el reino de los cielos. Muchos dicen, ¿pero cómo? O sea que las prostitutas van a ir al cielo, y los publicanos y todos aquellos van a ir al cielo más rápido que todos nosotros. Hay que entender esas palabras. Hay que entender esas palabras que Jesús está diciendo hoy. Cuando Jesús nos dice eso, es, hermanos, porque a un publicano, a una prostituta, a una persona que está en pecado público, usted no tiene que convencerlo de que está en pecado público. Usted no puede convencer a esta mujer, ¿verdad que usted es una mujer de la vida alegre porque se vende, una prostituta porque se vende? No la tiene que convencer. Ellos saben que están cometiendo un error y son las personas que más fácilmente pueden cambiar de vida. Y aunque nos parezca imposible, pero es más fácil que una persona que está allá afuera, que nunca ha ido a la iglesia, que nunca ha conocido la palabra de Dios, esa persona cambie, y nosotros que aparentemente pasamos dentro de la iglesia, que decimos que conocemos la palabra de Dios y vivimos como hemos dicho tantas veces, creyéndonos que somos buenos porque pasamos dentro de la iglesia. No, es que yo sí soy bueno, como yo voy a misa, yo me confieso, pero hemos dicho, dentro de la iglesia, si a mí me preguntan, padre, y a toda esta gente que está aquí le ve cara de buenos, hermano, yo casi veo que le salen las alitas a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, yo los veo casi como angelitos, que casi las alitas le salen. A todos. Pero es que no basta tener cara de bueno. No basta tener cara de bueno. Tener cara de bueno no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar son aquellas acciones que cada uno de nosotros pongamos en práctica afuera. Eso es lo que nos va a salvar. Jesús hoy advierte que su palabra, hermano, viene a darle vuelta a todo. Su palabra viene a sacarnos de aquella quietud en la que nosotros estamos, en aquel aparente buenismo. Buenismo, ¿verdad? En ese aparente buenismo viene a quitarnos esa fachada de buenismo y viene a ayudarnos a reflexionar y a ver cómo estamos llevando nuestra vida. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros vivamos delante de la presencia del Señor teniendo esa conciencia de que Dios me está viendo. Y no van a ser las personas las que me van a pedir cuentas, no. Es Dios. Y es a Él a quien tenemos que honrar, no con nuestras obras, no con lo que nosotros conocemos y solo con las obras, sino con nuestra convicción a la hora de obrar, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.